Hola, de nuevo volvemos al formato estándar en nuestro comentario semanal de divisas, aunque es una semana más en la cual, pues como podemos ver, no hay muchos movimientos destacables ni de mención, pero aún así creo interesante pues seguir realizando este formato porque veo que pues hay una respuesta positiva por parte de vosotros, los que estáis al otro lado cada semana, y por tanto pues de nuevo tenéis aquí nuestro comentario semanal en vídeo del mercado de divisas, que espero que os guste. Un saludo. De nuevo vamos a empezar hablando de una semana relativamente neutra, con pocos movimientos destacables, aunque alguno ha habido y lo vamos a comentar, pero en líneas generales vemos una relajación y un aletargamiento en el mercado que nos puede indicar que se está gestando algún movimiento de cierta dimensión, pero claro, esto siempre son teorías y nunca podemos demostrarlas hasta que suceden. Si algo tenemos que destacar esta semana son dos hechos que podemos considerar remarcables y que en una semana así, con ningún otro hecho destacable, pues digamos que brillan un poco por sí mismos. El primer hecho del cual os vamos a comentar es la publicación del informe anual de Berkshire Hathaway. Algunos de vosotros ya sabréis que Berkshire Hathaway es el holding inversor detrás del cual está Warren Buffett. Warren Buffett pues canaliza sus inversiones a través de esta empresa, a través de este holding, y cada año tiene, pues bueno, digamos la tradición entre comillas de publicar su informe anual. Ha publicado el informe 2016 en el que pues explica un poco cómo le ha ido a Berkshire Hathaway en este 2016 y los criterios un poco que ha utilizado, y da un poco de pistas sobre este 2017. Por lo tanto, si consideráis o estáis muy implicados en mercados norteamericanos, no está de más quizás echar un vistazo a este documento, este report anual de Berkshire Hathaway, en los cuales pues Warren Buffett pues vuelca sus opiniones digamos sobre el mercado. Este sería el primer hecho destacable. El segundo hecho destacable no es un hecho en sí, pero sí que es un comentario, una impresión, ¿no? Y es que bueno, a pesar de todo sigue la fiesta, seguimos viendo nuevas alzas, como mínimo no estamos perdiendo los niveles de máximos alcanzados en semanas anteriores, sobre todo en mercados norteamericanos, y por tanto pues bueno, el frenesí alcista sigue y no tenemos nada más que decir. Lo que pasa es que bueno, pues nosotros seguimos viendo las cosas con precaución y con una cierta preocupación, porque bueno, hay ciertos movimientos que nos inducen a pensar que podríamos tener alguna sorpresa, pero claro, siempre todo esto son conjeturas, y mientras los mercados pues siguen al alza, debemos estar alcistas por ahora porque es lo que nos marca el mercado, pero siempre con un ojo, digamos, mirando hacia atrás y viendo lo que pasa, porque el hecho destacable es que cada vez estamos, digamos, más alejados de nuestras zonas de referencia, por lo tanto el riesgo aumenta cada día que pasa en ese sentido. Dicho esto, vamos a entrar un poco ya en el detalle. Vamos a centrar el foco en el mercado de divisas. Un mercado de divisas que también refleja pues esos máximos paulatinos, ¿no? Esos máximos que se han ido alcanzando. Aunque sí que es verdad que no vemos tanta intensidad en el mercado de divisas como es relativamente normal, y se denota una cierta lucha, un cierto equilibrio entre apreciadores y depreciadores del dólar. Creo yo que ahora mismo el foco y el punto que va a desequilibrar el mercado hacia un lado o hacia otro va a ser realmente esto, ¿no? Si hay un cambio de criterio respecto a la dirección que debe tomar el dólar, porque eso puede tener o tendrá una influencia directa en todos los mercados financieros. Por lo tanto, atentos a este hecho. Ya mirando cada uno de los pares, vemos a un euro dólar que de nuevo nos ha proporcionado una semana neutra, una sesión semanal con movimientos de compensación, movimiento de ida y vuelta, que pues bueno, nos ha dejado más o menos donde estábamos y a la espera de lo que va a suceder en la primera semana de marzo.
Ya hemos comentado en diversas ocasiones que las primeras semanas del mes siempre son semanas especialmente complejas y semanas en las cuales debemos estar especialmente atentos porque tenemos un aluvión de datos macro, desde los datos de gestores de compra hasta tasas de desempleo, etcétera, etcétera. Por tanto, son semanas en las cuales pues bueno, hay un poco de punto de inflexión y los mercados esperan a ver un poco los resultados macro si acompañan con las tendencias actuales. En ese sentido, pues bueno, lo dicho, tenemos un euro dólar que parece que se está mostrando más o menos neutro a la espera de ver qué sucede con esa apreciación y depreciación de la moneda norteamericana. Con el cable, con la libra dólar, tenemos un amago de recuperación estos días a las puertas de la invocación, parece ser, del artículo 50 del Tratado de la UE y del inicio real de la negociación del Brexit. Esto es evidente que va a marcar el futuro inmediato del cable y de los cruces de la libra, incluso de la economía británica. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y ver cómo se van sucediendo los acontecimientos. Ahora mismo estamos en una situación de rango a medio plazo, ya con varias semanas sin apenas movimientos destacables. El caso del dólar yen es un caso diferente. Hemos visto esta semana como ha habido una corrección relativamente severa que ha devaluado al dólar. Y hemos repetido muchas veces que el dólar yen puede hacer un papel de indicador adelantado incluso, porque tiene unas correlaciones bastante especiales con la deuda soberana norteamericana, con los bonos norteamericanos y con otros activos que lo hacen especialmente sensible a cambios de contexto en los mercados financieros. Por lo tanto, es un termómetro interesante de los mercados y es un par que siempre hay que controlar muy de cerca. En ese sentido podemos ver cómo esta semana, insisto, hemos visto una corrección relativamente severa del dólar, por lo tanto nos podría estar indicando ciertos movimientos a la baja, movimientos que debemos seguir porque podrían anticipar pues otros movimientos de más calado, pero en ese sentido el dólar yen hemos visto y insisto, hemos tenido movimientos a la baja interesantes. El caso del oro lo tenemos de nuevo en el FIBO 61,8, el FIBO de medio plazo tan importante, de medio y largo plazo. Este nuevo impulso pues lo ha colocado ya por encima de los 1.250, concretamente los 1.256 dólares por onza, ya tocando ese FIBO del 61,8% de ese movimiento histórico del oro. Y bueno, pues esto nos puede indicar una cierta precaución en los mercados que están ya buscando refugio en los activos tradicionales que son considerados pues activos seguros. El dólar australiano también nos ha dado un movimiento interesante, un movimiento con el cual ha intentado escapar de esa zona de techo, de ese lateral en el que llevaba inmerso tanto tiempo, y aunque no lo ha logrado, sí que ha sido un intento de los más importantes de los últimos meses. Nosotros ya vamos repitiendo hace semanas, sobre todo desde el inicio de este 2017, que creemos que el activo del año puede ser el dólar australiano en el mercado de divisas, y por lo tanto lo estamos siguiendo muy de cerca. De hecho, nuestro sistema Prometheus pues, ha efectuado varias operaciones que hemos reportado en redes sociales esta semana, que han sido pues, bueno, bastante beneficiosas y realmente han salvado un poco la semana, porque los otros activos pues, la cosa ha estado bastante neutra. Por tanto, debemos seguir también con bastante y especial atención el dólar australiano, porque también nos podría dar un pistoletazo de salida a un movimiento de depreciación importante del dólar. Ya veis que en este comentario estamos destacando dos activos que nos pueden indicar el inicio de un movimiento de cierta dimensión. Uno es el dólar yen y el otro es el dólar australiano dólar. Y como activo de la semana, pues bueno, vamos a ver los índices USA que están a tope. Seguimos con los ojos puestos en este mercado norteamericano, con un VIX además en mínimos históricos que indica que podemos ver un rebote, por lo tanto un aumento de la volatilidad, pero por ahora el mercado sigue al alza y las alzas siguen acompañando. Aún así, vamos a hacer un seguimiento para ver exactamente cuál es la situación actual. Bueno, pues nos vamos a colocar ya con el euro dólar y vamos rápidamente a hacer el análisis del corto plazo. Corto plazo, ya lo hemos comentado, movimiento de ida y vuelta del euro dólar, mínimo niveles de 1,0480 y algo, 1,0490, 1,05, y desde ese mínimo rebote de nuevo a tocar máximo en 1,0613, prácticamente es la apertura semanal, y a partir de ahí pues cierta relajación en el movimiento. Por tanto, movimiento de ida y vuelta que prácticamente nos deja en el nivel de apertura.
Esto nos deja además pues un euro dólar que, como podemos ver aquí, pues bueno, ha hecho un movimiento relativamente neutro y no ha vuelto a acercarse a esta zona de techo, zona de suelo del canal este lateral, que ahora mismo es una zona de techo. Aún así, no vemos ahora capacidad del euro dólar para dirigirse hacia la paridad, algo que hace un mes y medio muchos vaticinaban. Insistimos siempre en este hecho, es decir, recordar, un par de divisas no es un activo, son dos, y por tanto ahí expresa el equilibrio entre dos activos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está tan claro cuando un activo se deprecia que vaya directamente a caer en picado. ¿Por qué? Porque los intereses de la otra parte también entran en juego. Si vemos un euro dólar que se precipita hacia la paridad, quiere decir que se está apreciando considerablemente el dólar. Evidentemente la Reserva Federal y la administración norteamericana algo tienen que decir a este hecho y pondrán carne en el asador para que este hecho no se produzca si es que a ellos les interesa. Por tanto, no es tan fácil que nos dirijamos hacia esa paridad. Siempre debemos buscar un punto de equilibrio, porque al final lo que se acaba produciendo es eso, ¿no? Un retorno o nos dirigimos siempre a un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio por ahora parece claro que no es la paridad. Dicho esto, nos vamos a la libra dólar, con una libra dólar también en una zona relativamente neutra, que ha hecho una figura de escape pues que estaba bien construida y bastante contundente, pero que se ha encontrado en una zona de techo clara en el nivel de 1.2550, y desde ahí ha habido un rechazo contundente que la ha llevado de nuevo a tocar los niveles de 1.2450, cerrando prácticamente en zona de abertura. Esto que nos deja, lo dicho, una zona de pues canal lateral, ¿vale? Una zona de canal lateral, como podéis ver aquí, ¿vale? Esa zona pues no nos ha mostrado ninguna alteración en los movimientos de semanas anteriores, y seguimos reduciendo el espectro, seguimos reduciendo el rango. Además, atención, porque evidentemente al provocarse ese estrechamiento, pues tenemos una señal de nuestro Bollinger Channel que nos está indicando este estrechamiento anormal, y por tanto podríamos ver algún movimiento rápido a la alza o a la baja en ese sentido, un movimiento de extensión pues rápido y relativamente violento. Lo cierto es que estamos entrando en zona de control con la primera directriz de este movimiento bajista provocado por el referéndum del Brexit. Veremos a ver lo que sucede. Respecto al dólar yen, pues tenemos un dólar yen que, como os comentaba, es uno de los activos importantes de la semana. ¿Por qué? Porque es en el que hemos visto un movimiento con una dirección clara, con una tendencia clara y fuerte. Este movimiento se ha iniciado a mediados de semana con esta perforación de esta línea de soporte móvil, y a partir de aquí pues hemos visto cómo se hacía un movimiento cierto de pullback, se negociaba aquí y se producía el desplome hacia finales de semana, un desplome claro que nos ha dejado el par en niveles de 112 yenes. Pero lo que realmente es destacable es la fuerza que podéis ver en este movimiento. ¿Cómo podemos ver la fuerza de este movimiento? ¿O cómo nosotros interpretamos esa fuerza? Pues bueno, interpretamos esa fuerza precisamente usando las medias móviles. ¿Cómo las usamos? Y aquí va un truquillo importante. Las usamos viendo que estas medias móviles, como puedes ver a partir de aquí, no se cruzan en ningún momento. Es decir, las reacciones que hay, las correcciones que hay sobre el movimiento primario no son capaces ni de provocar que esta media más rápida corte por encima de la media inmediatamente superior. Esto nos está indicando que realmente los movimientos de retroceso sobre el movimiento primario son muy débiles y no tienen ninguna contundencia, y por tanto pues no tienen ninguna oportunidad de revertir o intentar revertir mínimamente esta tendencia de fondo que hay. Y esto es lo que nos demuestra este movimiento, porque como podéis ver en dos ondas distintas se produce una caída profunda inmediatamente después de no producirse esta superación, esta rotura entre las dos medias, como sí que se ha producido aquí. Podéis ver aquí de nuevo como hay otra profunda caída. Esto nos está indicando que hay una presencia fuerte e importante de bajistas en este par. Un par que, como hemos dicho, puede muchas veces hacer funciones de indicador adelantado. Esto ya nos está llevando a niveles de 112 yenes y nos va a llevar seguramente a tocar esta zona de soporte móvil, como hemos dicho en muchas ocasiones, que es
se va a ser el punto de inflexión dentro de este par para ver el futuro inmediato, ¿no? Si esta zona de soporte móvil aguanta y aquí entran nuevos alcistas, podríamos ver de nuevo un movimiento de testeo hacia esta zona, esta prolongación de esta línea de tendencia. Si ya se produce una rotura, deberíamos mirar ya pues a niveles cercanos a los 108 yenes. Con el dólar australiano también hemos tenido otro movimiento significativo de la semana. Por esta zona relativamente inferior, como podemos ver aquí, pues tenemos esta zona de techo de este canal de largo plazo que hemos visto en el dólar australiano, hemos visto cómo se desarrollaba en el dólar australiano. De hecho, ahora hemos colocado la línea, la podéis ver aquí de forma clara. Esta es la línea que podéis ver en el largo plazo. Por lo tanto, estamos intentando ya desde hace, digamos, semanas despegarnos de esta línea, cosa que no es sencilla, ¿vale? No es sencilla, porque llegamos aquí y parece que se agota la demanda y por lo tanto vemos cómo volvemos otra vez a esta zona de techo, de líneas de soporte. Si hacemos un zoom para ver un poco más alejados el mercado, lo que sí que podemos ver es que venimos de una zona inferior claramente y alcanzamos esta zona a principios del mes de febrero, empezamos el mes de febrero en zonas inferiores, pero ya desde hace aproximadamente 15 días estamos de una forma relativamente continua, excepto un par de excepciones, por encima de esta zona de techo. Esto es algo a destacar, esto es algo importante. Además de esto, esta semana hemos marcado este nivel máximo de precio. Por tanto, yo creo que esto nos garantiza, nos da más seguridad de que cualquier movimiento que veamos a la baja, en principio, pues será más complicado que vuelva a perforar esta zona aquí de soporte. Y esto podría ser un preludio de un movimiento ya sí que de alejamiento de esta zona y podríamos, por lo tanto, ver un movimiento alcista en el dólar australiano. Esto tendríamos que coordinarlo, tendría que ir coordinado con un movimiento bajista de depreciación del dólar. Si esto se produce, yo creo que con total seguridad podremos ver un movimiento importante en el dólar australiano y además ahora pues lo tenemos en una posición interesante porque sería una relación riesgo-beneficio bastante potente, porque tendríamos que colocar objetivos en niveles prácticamente de 0,80, son 400 puntos de recorrido. Por tanto, atención al dólar australiano, atención al dólar yen. Estas son las dos claves que os vamos a dejar esta semana. Y respecto al oro, pues hemos visto el oro como ha desarrollado un movimiento alcista de impulso esta semana que lo ha llevado a tocar pues este nivel FIBO en los 1.256 dólares por onza. Esta recuperación de este nivel FIBO, como podéis ver aquí, pues nos sitúa además en una interesante zona de control con esta media de 200 periodos aquí haciendo de resistencia móvil, de zona de techo, y por tanto veremos si el par sigue desarrollando este rol de activo refugio. Bueno, y ahora vamos a echar un vistazo un poco al activo de la semana. Esta semana vamos a volver a repasar los índices USA. Últimamente nos estamos repitiendo con los índices USA, pero por razones obvias. Creo que debemos analizar con profundidad qué está ocurriendo con esos índices porque van a marcar un poco el devenir en los mercados. Así que vamos allá. Bueno, para ver un poco los índices USA, como siempre, pues vamos a utilizar nuestro visor de mercado y vamos a dibujar un poquito por aquí encima. Ya hemos cargado, como podéis ver, pues los principales índices, aunque aquí pues tampoco podemos dibujar mucha cosa. Vale, tenemos aquí estas zonas, las cuatro líneas, como podéis ver aquí, pues tenemos Standard & Poor's, tenemos Nasdaq, tenemos Dow Jones y tenemos Russell 2000. Podéis ver cómo lo que sí es destacable primero es esto de aquí, que es la línea avance-descenso. Seguimos pues en zona de máximos. Se siguen respetando la zona de máximos, por lo tanto siguen acompañando el número de acciones
que son alcistas, sobre todo, bueno, esta es la línea avance de descenso del SP500, pero sí que podemos ver cómo pues la línea avance de descenso sigue en máximos, aunque sí que es verdad que el último tramo alcista que hemos visto aquí no ha ido acompañado de nuevos máximos con la línea avance de descenso. Es una pequeña divergencia, pero yo creo que aún no es pues del todo destacable. Bueno, si maximizamos aquí el panel, pues bueno, vemos una cierta divergencia, pero bueno, podríamos decir que no es aún del todo destacable, porque también hemos visto aquí cómo pues bueno, se ralentizaban un poco las subidas. Sí que veo destacable que han acompañado estos cuatro índices en estas subidas, aunque el Russell 2000 también pues bueno, lleva un cierto tiempo expresando quizás una cierta fatiga en ese sentido, ¿no? Bueno, podríamos hablar de una cierta fatiga, hablando en términos, digamos, estrictos. Pero bien, la realidad es que, como podéis ver aquí, pues el Russell 2000, por ejemplo, ha acabado rompiendo esta zona de techo que tenía aquí. Pues el SP ya hace tiempo que rompió la zona de techo que tenía aquí y está totalmente desbocado, al igual que el Nasdaq, al igual que el Dow Jones. Por tanto, pues bueno, estamos en un escenario alcista y que pues veremos lo que nos depara en futuro inmediato. Vamos a ver un poco la otra alternativa, que es cómo está trabajando. Vamos a quitar aquí los índices porque si no... Exacto. La rentabilidad de los bonos. En este caso, pues bueno, vamos a añadir los a 5 años, el bono a 10 años. Vamos a añadir el 10 años primero y luego vamos a añadir el 30 años. De acuerdo. Vamos a ponerlos con líneas. Vale, perfecto. Vale. Y otra línea aquí. Vemos también, pues, bueno, cómo se han reducido esas rentabilidades de la renta fija, de la deuda. Eso también favorece y acompaña a este movimiento alcista en los índices de renta variable. Podemos añadirle también aquí. Vamos a ver si podemos. Y le vamos a añadir, pues, un VIX. A ver qué nos dice el VIX. Un VIX que vamos a colocar en la escala izquierda y lo vamos a poner también como otra línea que vamos a poner más gruesa para diferenciarla claramente. Vale. Y que tenemos pues un VIX en niveles que ha recuperado ligeramente ciertos bueno, pues cierto nivel. Vemos aquí como ha habido esta recuperación aquí, pero no va mucho más allá. Nos hallamos en niveles prácticamente, pues esto, de 11, 12, ¿no? Tenemos aquí entre 11 y 12, ¿vale? Son niveles de mínimos, son niveles muy bajos para el VIX, como podéis ver si nos vamos más allá en el gráfico. Por tanto, estamos en una situación, digamos, de calma chicha, con ascenso continuado de los mercados, con una ligerísima divergencia con la línea avance-descenso, pero aún quizás no significativa, pero con también una bajada de las rentabilidades de la deuda. Por lo tanto, seguimos en una dinámica pues claramente alcista en este momento. Podemos también realizar una comparativa interesante para ya cerrar entre el VIX. Vamos a quitar todo esto y de nuevo nos vamos a ir a los futuros y vamos a coger el futuro del VIX. Muy bien, aquí vamos a colocar
vamos a hacer una línea. Vale, colocamos la línea. Vamos a hacer una cosa, que es cambiar el color de aquí, que es mucho más fácil. Exacto. Muy bien, pues bueno, vemos cómo el futuro pues tiene una evolución parecida, aunque podemos ver cómo en este tramo final pues se ha roto un poco esa correlación y hay un descenso del VIX de spot, de diario, pero en cambio el VIX de futuro está aumentando. Por lo tanto, pues bueno, pues, esto quizás también indicaría una cierta precaución por parte de ciertos operadores en ese sentido. Pero aún así no vemos pues indicios que nos vayan a decir que estemos ante una caída inminente de los mercados. Por lo tanto, tampoco hay que ser agoreros y hay que seguir en esa dinámica alcista y apoyando esa dinámica alcista por el momento. Bueno, pues esto ha sido todo. No me voy a ir sin dejar de recordaros. Vamos a ver algo que hemos publicado. En nuestra cuenta de Twitter, que nos gustaría destacar. Primero, a los que queráis, nos vemos el jueves día 2 en un webinar que vamos a dar sobre creación de carteras de inversión. Este webinar va a tratar principalmente de cómo pues podemos diseñar carteras de inversión diversificadas a nivel de activos, a nivel de productos. Va a ser un webinar de iniciación, de introducción, en el cual explicaremos un poco los diferentes tipos de productos que hay y por encima sus características. Este pretende ser el pues punto de despegue, el punto inicial de una formación que podríamos empezar próximamente, que sería destinada realmente a esto, a ir profundizando en cada uno de los tipos de productos, de los tipos de instrumentos financieros que nos permitirían construir una cartera de inversión equilibrada desde el punto de vista del riesgo. Los que queráis inscribiros, pues podéis inscribiros a través de este link que tenéis aquí de ligadebolsa.com y nos vemos el próximo 2 de marzo. Esto por un lado. Por otro lado, formo parte de la organización de un nuevo evento financiero que va a tener lugar en Barcelona. Seguramente ya os adelanto, va a ser el mes de mayo, el 12 y 13 de mayo. La BCN Financial Conference es pues un evento que viene a un poco a potenciar lo que era el anterior BCN Trading Point. Es decir, vamos a añadir a el trading pues dos aspectos muy importantes en la pues operativa en mercados financieros y que van a marcar pues, seguramente el futuro inmediato, ¿no? Aparte de trading, vamos a ver temas de asset management, de gestión de activos con profesionales del sector, y además vamos a hablar también de fintech, las novedades que nos va a aportar el fintech al sector financiero en un futuro inmediato. En la web www.financialconference.com pues podéis ver un poco y estar al tanto de las actualizaciones, con además la relación de los ponentes que ya están confirmados y que van a asistir a este evento, pues que pretende ser un poco la referencia también en mercados financieros aquí en Barcelona y a nivel nacional. Pues bueno, creo que ya no nos hemos dejado nada, está todo dicho. Os deseo una buena semana tanto en los mercados financieros como fuera y espero poder veros en el próximo comentario semanal. Lo de siempre, si os ha gustado, si os ha parecido interesante, dadle al me gusta, compartir contenidos y así más gente podrá verlo, más gente podrá disfrutarlo y más gente podrá aprender. Un saludo.